Todos bienvenidos a la casa de Dios en esta tarde. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Vamos a decirle, en el río de Dios hay un río que fluye, es el trono de Dios, llenando mi vida y mi corazón. Hay un río que fluye desde el trono de Dios, saciando mi alma y mi interior. Celebramos en el río de Dios, celebramos en el río de Dios, celebramos en el río de Dios. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Vamos a decirle, hay un río que fluye desde el trono de Dios, llenando mi vida y mi corazón. Hay un río que fluye desde el trono de Dios, saciando mi alma y mi interior. Celebramos en el río de Dios, celebramos en el río de Dios, celebramos en el río de Dios. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Soy libre en el río de Dios, soy libre en el río de Dios, soy libre en el río de Dios. Vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde. Una de espinos, con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Gracias te damos, Padre Celestial, te damos toda la gloria, Señor. Amén, hermanos. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Te invito a levantar tus manos, a cerrar tus ojos. Vamos a buscar la presencia de nuestro Señor. Vamos a decirle como el siervo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Vamos a decirlo una vez más. Como Al Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos está dando, Padre Celestial, Señor, de poder estar en tu casa, Señor. Padre Celestial, te pido por cada petición, Padre Celestial, Señor, te pido que te muevas de una manera sobrenatural, Padre Celestial, en tu culto hoy, Padre, Señor. Te pido por el pastor Sebastián, Señor, te pido por su vida, Padre Celestial, Señor, te pido por la gente inconversa que va a estar llegando, Señor. Muévete de una manera sobrenatural, Padre Celestial, y tu pueblo te dice amén y amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Dios. Gracias. Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos. Pueden tomar asiento en esta noche. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en este miércoles, mitad de semana. Amén. Tenemos un par de anuncios. Bueno, el primer anuncio es que mañana como iglesia tenemos ayuno y oración. Mañana nosotros nos juntamos acá de 7:30 a 8:30, 1 hora solamente, que nosotros abrimos la iglesia para orar y levantar el ayuno. Amén. Si vos querés sumarte al ayuno, nosotros lo que hacemos es que hoy comemos y no comemos hasta mañana a la noche. Después del ayuno volvemos a nuestras casas y comemos, tomamos agua, está bien, si alguno quiere tomar mate también puede tomar mate, o té o café, o sea, no es alimento, está bien. Ahora, si te tomás un yogur, bueno, ese es alimento. Y hay personas que pueden ayunar mediodía, no hay ningún problema.
Hay otros hermanos que pueden venir a cerrar el ayuno acá, mejor, otros no llegan, cerrarlo en tu casa. El tema es que nosotros lo hacemos una vez por mes como iglesia toda la vez, como una iglesia en una dirección, y oramos por cada familia, oramos por las necesidades de la iglesia, oramos por todo lo que Dios va a estar haciendo en diciembre, oramos por todas las necesidades antes de entrar en el mes de diciembre, amén. Por eso oramos siempre antes de empezar el mes, porque obviamente queremos entregarle el mes al Señor, amén. Entonces, si mañana querés venir, son las puertas abiertas para todos. 7:30 de la tarde, la iglesia está abierta, hasta las 8:30 es una hora que le dedicamos a un tiempo para oración y entregar el ayuno como iglesia, amén. Después, este fin de semana a las 6 de la tarde tenemos el evangelismo y a las 7 va a comenzar el teatro con recital, amén. Teatro con recital, venite, se llama El vuelo de la muerte, creo, ¿no? El teatro se llama, creo, yo le puse El vuelo de la muerte, la verdad no tengo ni idea. ¿Cómo se llama la hora? Confesiones de avión se llama. Confesiones de avión, así que para todos los jóvenes que quieran venir, los esperamos. Así que te animo, va a haber recital y teatro también, así que seguramente les van a estar mandando la invitación a todos los hermanos para que puedan estar en este recital. Y lo más importante es que pueda venir un alma que necesite de Jesús, amén. Así que a las 7 de la tarde va a comenzar en punto el recital con el teatro. Quiero bendiciones con su tiempo a las otras iglesias, así que te animo a que podamos dar con un corazón alegre, generoso, pensando en esto, que nuestro tiempo también vale en la voluntad de Dios, ¿sí? Y Dios quiere bendecirnos ricamente en tiempos y en finanzas, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo y el hermano Hugo va a estar orando por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, Señor Dios Todopoderoso, Señor, darte las gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestra promesa de fe, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, que venga en contra de nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Amén. Vamos a hablar a nuestro Dios en esta noche. Acerca de un cocodrilo. Esto es un cocodrilo cuando acecha. Pásame la otra foto. Y este es el cocodrilo, que todo el mundo lo conocemos. Bueno, obviamente que el cocodrilo es uno de los depredadores más eficientes. Es muy, de hecho casi imposible, o sea, hay algunos animales que se zafan, pero es muy, muy difícil cuando un cocodrilo te agarra. Es muy difícil y tiene una técnica que a veces da vuelta. Así que imagínate, empieza a dar vuelta y rompe con todo. Pero la forma en cómo el cocodrilo caza no es solamente que mata a la presa en sí, sino que la agarra con sus mandíbulas y automáticamente la empieza a ahogar. Y así es como el cocodrilo caza a sus presas. No las mata en el momento, las agarra y las lleva hacia el agua y las ahoga, y una vez que las ahoga, ahí se hace el festín. Quiero predicarte un mensaje que se llama Cuando la vida te ahoga. Porque los problemas no te matan en sí, pero ¿qué hace el enemigo? Agarra esos problemas y te mete abajo del agua y esos problemas te empiezan a ahogar. Y hablamos de ahogar donde no podés salir. Querés salir y no podés. Es la desesperación de salir y no podés. Y parece que el enemigo, los problemas o este mismo cocodrilo te agarra y te dice, no vas a escaparte, te quedás ahí abajo. Y la vida de las personas se va muriendo poco a poco. Empieza a morir la esperanza, empieza a morir sus familias, todo su trabajo, y todo empieza a morirse. ¿Producto de qué? De que se están ahogando. Si yo te pregunto hoy, ¿qué área de tu vida te está ahogando? Que no te deja salir, que afecta todo el área. ¿Qué nombre nosotros le pondríamos, qué podríamos poner? Porque el enemigo lo que trata de hacer, ¿sabes qué? Es ahogar tu vida. Pero Cristo Jesús viene a rescatarte. Amén. De eso se trata este mensaje. Mateo, capítulo 13, versículo 22, dice así. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre, mi Dios, en esta noche oro por este mensaje para que tú, Señor, hables a tu pueblo, Señor, y les des dirección, Señor, y guía, Señor, y que tú hagas una obra, Señor, poderosa en medio de sus almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos está diciendo que las personas se pueden sentir ahogados. Dice la Biblia que son los espinos que lo que producen, dice, el afán y las riquezas. En otras palabras, las preocupaciones, y cuando las personas desean algo y no se concreta, dice que todo eso tiene la capacidad de apagar toda la vida de Dios. Tienden hacia abajo. Si Dios te da fe, Dios te quiere dar fe, entonces ¿qué hacen estos problemas, estas preocupaciones? Se van robando la fe. Pero en verdad lo que están haciendo es ahogando la palabra de Dios. Que dejes de creer en la palabra de Dios y que simplemente te rindas ante ese espino o esas situaciones en la vida. La versión del lenguaje sencillo dice así. Luego, estas semillas que cayeron entre los espinos, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. O sea, es otra Biblia, el lenguaje dice que no pueden dejar que Dios se mueva producto de que hay algo que los está frenando. Entonces, ¿qué cosas te están ahogando? Porque hoy necesitamos que Dios nos ayude, nos rescate y que nos enfoque en el verdadero camino que Dios tiene para nosotros. Quiero hablarte en primer lugar acerca de la palabra de Dios. Porque toda esta historia se trata de la palabra de Dios. No se trata de los problemas, de los afanes. En verdad, todo tiene que ver con la palabra de Dios, que es sembrada en diferentes corazones y en diferentes personas. Obviamente que yo no te voy a hablar de toda la historia, solamente vamos a enfocarnos en cosas que te ahogan, ¿está bien? Entonces, Isaías capítulo 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. La Biblia nos está diciendo que esta es una de las características de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene ciertas características. La primera característica de la palabra de Dios es que nace de la boca de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Si yo digo la palabra de Jaimito, es lo que está diciendo Jaimito. Y cuando nosotros decimos la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dios habló. Si uno quiere saber lo que Dios habla, simplemente lee la Biblia y ahí vas a conocer la voz de Dios. Dice las Escrituras que es toda inspirada por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a ser sembrada. Eso significa que la palabra de Dios nace de la boca de Dios. Por eso en el versículo 11, la primera parte dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Acá hay una declaración. Acá en Isaías nos está mostrando la declaración que las palabras nacen de la boca de Dios. Ahora, pensá por un momento esto. Significa que si Dios habla, entonces algo va a suceder. Y hay palabras sobre nosotros, hay promesas. Tenés que entender que hay promesas en la palabra de Dios y hay bendiciones que fueron soltadas de la misma boca de Dios, que Dios dijo, bueno, esto va a aparecer en mi palabra o esta palabra es la que tengo para tu vida y esa palabra nace de la boca de Dios. Son palabras justas en momentos justos. Tenés que entender que la palabra que Dios te hable es una palabra justa en una situación justa, que nace de la boca de Dios. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el Génesis, Dios habló a través de su boca y se creó la luz. O sea, primero tuvo que haber la palabra hablada. Entonces, dice las Escrituras que Dios habló y creó, obviamente, la luz. Después, más adelante, dice, y Dios creó la expansión entre las aguas y se creó a través de la boca de Dios, a través de la palabra de Dios. Y las Escrituras dicen, y Dios
habló. Entonces nos damos cuenta que Dios sí que habla. El entendimiento del centurión en Lucas 7:7 nos dice esto. Ahí está hablando el centurión. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y mira lo que le dice ahora a Jesús. El centurión romano a Jesús. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este centurión no era israelita, era romano, encima era totalmente pagano. Y él decía, Jesús, solamente decime, solamente hablame. Y Jesús, ¿qué dijo? Sí, y se sanó. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque Dios lo habla. Y cuando Dios habla algo, va a crearse algo va a estar sucediendo. Por eso Dios te habla a tu vida. Por eso apenas comencé este servicio, muchos de ustedes, pero no porque yo conozca la vida de ustedes personal, porque yo no sé todo lo que pasa en la vida de ustedes. Ustedes tienen que entender que yo no estoy en la casa de ustedes todos los días. Y este mensaje lo tengo preparado de antes. No es que dije, bueno, a ver, contame cosas y voy escribiendo. Tenés que entender eso. Pero yo apenas empecé a hablar, Dios te empezó a mostrar áreas de tu vida, que yo no tengo la capacidad de hacer eso, pero Dios sí. Y Dios inspira para hablar a su pueblo. Entonces, todo eso nace porque Dios quiere hacer algo. Ahora, esa palabra tiene una dirección. Entonces, primero tenemos que entender que cuando Dios habla, habla de la boca de Él. Y Él habla para que sucedan cosas. Ahora, lo segundo es que si Dios habla, según Isaías, es la palabra de Dios, esa palabra tiene una dirección. Dice la Biblia, seguido el versículo de Isaías, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Bien, la palabra de Dios sale de la boca de Dios y tiene una dirección. Cuando Dios te habla, te quiere llevar hacia una dirección. Vos y yo queremos ir hacia una, ¿está bien? Pero Dios te quiere llevar hacia una dirección. Entonces, cuando Jesús sanó, trajo una dirección. Cuando Jesús restauró. Cuando Jesús agarró y llamó a los discípulos, entonces le dio una dirección. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Le dio una palabra para una dirección. Cuando le dice, anda a pescar, de hecho el lunes creo que fueron a pescar los hermanos, algunos ya están coloraditos, viste, del sol. Tirá la caña, dice, el primer pescadito que agarres, va a haber una moneda, pagá los impuestos. Esa dirección que Jesús le dio tenía una dirección. Tenés que ir a este lugar, tenés que abrirle la boca al pescado y vas a encontrar un dinero y con ese dinero pagás el impuesto. Porque hay una dirección. Si Dios te está hablando es porque Él te quiere llevar hacia una dirección. Él te está apuntando hacia un lugar. No es que solamente digo, ay, me gustó la palabra y te fuiste y te olvidaste la palabra, porque Dios tiene una dirección. Ahora la pregunta que te hago, ¿hacia dónde te está llevando Dios? ¿Qué quiere lograr Dios en tu vida? ¿Qué te está pidiendo? ¿Hacia dónde te está empujando? ¿Hacia dónde Dios te está llevando? Y lo tercero, que esa palabra tiene una dirección porque hay un propósito. Tenés que entender que Dios tiene un propósito para tu vida. No solamente Dios no habla porque sí. Dios no dijo, sea la luz, listo. No, Dios tiene un plan y un propósito. En el Génesis era ordenar todo el mundo. Empezó de a poco, empezó a dar directivas, habló, le dio la dirección de la luz, después todo lo que ya sabemos, no te voy a andar hablando de todo el Génesis, ¿no? Pero el final era ordenar todo y crear al hombre en medio del huerto del Edén. Porque había un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Y la última parte de Isaías dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, si Dios te está hablando, es porque hay un propósito más adelante, donde Dios te está enviando. El propósito de transformar tu vida, el propósito de sanar tu alma, el propósito de ser usado por Dios y cuánto propósito más Dios puede hacer. Muchas veces el propósito se trata de tus hijos, a veces se trata de tus padres, a veces se trata de tu economía, a veces se trata de cosas que tenés que tratar en tu vida personal, pero hay un propósito final. Dios convirtió el desorden en un orden en la creación. Dios nos salvó a nosotros y a través de la predicación fuimos cambiando y Dios nos llevó hacia el propósito. Si yo, cuando me salvé, me hubiesen dicho que
que iba a ser pastor o que iba a estar en González Catán, para mí era una locura. Pero Dios empezó a hablarme, hablando, y pasaron años y años, y Dios tratándome, hasta que Dios me terminó llevando al propósito, porque Dios lo había hablado, porque Dios hablaba con una dirección. Cada mensaje es un mensaje donde Dios quiere hablarte. Cada historia en la palabra de Dios es soltada sobre cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito. Y en esta historia, la palabra de Dios fue sembrada. Dios habló, esa semilla dice cayó sobre una tierra, tiene una dirección y esa semilla tiene un propósito. Y dice la palabra de Dios que hay unos espinos que no quieren que tomes la decisión correcta, la dirección para Dios, y el enemigo no quiere, y las circunstancias muchas veces no quieren, que llegues al propósito que Dios tiene para tu vida. No lo quiere. Y entonces acá está la lucha esta, donde los problemas empiezan a ahogar a las personas para que el propósito de Dios no suceda, para que la palabra de Dios no crezca, y sino que crezcan los espinos, que el problema se haga más grande, la preocupación más grande, el deseo sea más grande todavía, y Dios está por ahí. Y ese es el final, lo que quieren hacer, las preocupaciones y a veces los deseos personales, que no están mal, pero solamente a veces los deseos personales son una obsesión, y muchas personas por ir detrás de un deseo, pueden romper los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es más fuerte el deseo, es porque lo quiero, porque lo deseo. Y a veces las preocupaciones hacen que dejemos de confiar en Dios. Y todo esto termina apagando la dirección de Dios, el propósito de Dios. Entonces, quiero hablarte en segundo lugar. ¿Cómo se produce el ahogamiento? ¿Cómo se produce? ¿Cómo una persona puede recibir la palabra de Dios y esa palabra se puede ahogar? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Bueno, lo primero que nos muestra la palabra de Dios, que cuando la semilla es plantada, en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, lo que dice la palabra de Dios es que hay algo más grande que la semilla de Dios, los espinos. En la naturaleza, porque acuérdate que Jesús nos está haciendo una referencia de espinos, entonces tenemos que, porque yo cuando estaba haciendo este mensaje, dije yo, a ver, si Dios está hablando de la naturaleza es porque nos dejó algo, porque si nos está haciendo la comparación es porque es parte de nuestras vidas. Entonces, obviamente, sabemos que cuando aparecen ciertas plantitas, tienden a tapar a otras, tienden a matar a otras. Entonces, los espinos o las malas hierbas crecen tan fáciles. Te digo la verdad, las malas hierbas son, por eso se le dicen malas hierbas, ¿no? Incluso a algunas personas le dicen malas hierbas, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, ¿está bien? O hierba mala nunca muere, ¿viste? ¿Me entendiste, no? Este no se muere más. Es malo y sigue vivo. ¿Por qué crees que dicen hierba mala nunca muere? Porque es difícil de erradicar. Los espinos son difíciles de erradicar. Y esta es la comparación que nos está haciendo Jesús. Entonces, los espinos crecen más, en la naturaleza misma, los espinos crecen más rápidos y más altos que la semilla que Dios está hablando. Eso significa que bloquean la luz solar. Lo primero que hacen los espinos es bloquean, no permiten que la luz no llegue, y todos los espinos lo agarran, entonces a la pobre semilla, a la pobre planta que está creciendo no le llega nada. Y si una planta, en este caso este tipo de planta, no le llega luz, se va muriendo. Entonces los espinos empiezan a tapar toda la luz. Lo segundo es que hay una competencia por agua. Yo cuando leía esto decía, pero esto no puedo creerlo, no puedo creer. Encima yo dije, pero esto no es cristiano y me está haciendo referencias a cosas cristianas. Ahora te voy a mostrar. Primero la luz, no llega la luz. Lo segundo es que cada planta hay una competencia por el agua. Entonces, si tenés estos espinos que son más grandes y van creciendo, empiezan a quitarle el agua a esta semilla, a esta planta que está queriendo nacer. Imagínate al rodeado de espinos, porque este es el contexto. Imagínate las raíces que son pequeñas, no pueden competir con estos espinos. Y lo tercero, que compiten por los nutrientes. Significa que todos
los nutrientes de la tierra se los lleva, y el espino se hace más fuerte y la planta cada vez más débil. En otras palabras, los espinos se alimentan mejor que la semilla plantada. Si vos tenés 2 perros, esa es la típica ilustración. Tenés el perro malo y el perro bueno. Y al perro bueno lo matás de hambre y al perro malo lo alimentás con todo lo que venga. Ese perro fuerte va a ser mucho más fuerte, ese perro malo. Y el otro va a ser débil. Si al espino lo alimentás, se lleva la luz, se lleva el agua y todos los nutrientes van para él, y automáticamente la palabra de Dios, no va a tener fuerte. Esto es lo que le pasa a las personas. Empiezan a pensar tanto en sus problemas, en todo lo que quieren, que están pensando continuamente en eso. Y Dios, no. Y alimentan. Pero te puedo hablar del resentimiento. Hay personas que se la pasan todo el día pensando en el mal de otras personas o en la gente que le hizo daño continuamente. Claro, y si vos le das lugar a todo eso, el espino empieza a crecer, la preocupación. O podemos hablar del miedo incluso, dándole lugar al miedo. ¿Qué va a pasar? El espino va a crecer y cuando quieras, obviamente, usar la palabra de Dios está por abajo. Es como los gastos, la gente gasta y bueno, cuando quieras comprar algo y necesites algo, no vas a tener nada. Y los espinos empiezan a crecer y las preocupaciones y los deseos empiezan a ser más grandes que Dios. Y hay personas que incluso no pueden dormir, Y hay gente que se levantan pensando, están en el mediodía y a la tarde y a la noche pensando. Estamos hablando que estos espinos son muy agresivos, que tienen la capacidad de matar la vida de Dios. No estamos hablando de cualquier pavada. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando obviamente los espinos dominan a una persona? Bueno, primeramente lo que pasa es que limita las acciones. Vos pensá, si una persona de repente está trabajando y dice, no, voy a ir con todo, voy a prosperar, y de repente viene esa preocupación, no, pero no vas a llegar a fin de mes. Limita la acción. No, pero si yo emprendo algo me puede salir mal. Bueno, pero si yo hago esto, y empieza la limitación. Las personas se empiezan a sentir totalmente limitadas. Lo segundo que pasa, que no se pueden concentrar. Porque acordate que una preocupación o un deseo fuerte muchas veces tapa todo. Y vos estás pensando, estás durante el día normal, y cuando viene ese problema, olvídate, te sacó de lo que estabas haciendo. Te puede pasar estar en tu casa, hablando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, comiendo, lo que sea, o hablando con una persona y de repente te acordás del tema y ¡pum!, navegaste. Te fuiste a Marte, ¿no? Te fuiste así y estás con la persona y estás pensando en todo ese problema, y no te podés concentrar. A veces cuando hay personas que tienen problemas de concentración, tanto en el colegio o en el trabajo, automáticamente los profesores o el jefe o personas dicen, seguramente algo le debe estar pasando. Y a veces le preguntan, ¿te pasa algo en casa? ¿Te pasa algo? ¿Tenés alguna preocupación que te veo desconcentrado, desconcentrada? Y empiezan a preguntar. ¿Por qué? Porque entienden que las preocupaciones pueden ser tan fuertes que le saquen el enfoque de concentrarse. Y esto pasa mucho, ¿no? Intentá a veces leer la Biblia con problemas familiares, problemas económicos. Intentá leer la Biblia y decís, bueno, ahora voy a leer. O se te hace pero imposible, porque empezás a leer o repetís, es mi escudo, el poder que me salva, mi alto escondite, me tengo que esconder porque me tengo que pagar la luz, ponele. ¿Me entendés cómo funciona? Te hace perder totalmente la concentración, ni hablar el cansancio físico sobre las personas. Ellos duermen bien, no están esclavos o esclavas, bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero a veces el cansancio físico le empieza a pasar factura, pero no porque lo quisieron, por la situación. La distorsión de los problemas hacen que los problemas se hagan más grandes. Y las personas son gobernadas por los deseos y por las preocupaciones. Hay una historia en la Biblia que nos define todo esto. Números, capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Son 10 espías, 10
príncipes, no eran cualquier tipo de personas. Es como decir, era el líder de alabanza, el líder de ujier, el líder de sonido, el líder del teatro, el líder del recital, el líder del compañerismo, el pastor. ¿Qué somos, príncipes? Se me vino ahora. No eran cualquier personas. ¿Está bien? Tenés que entender, y por eso todo el pueblo le hizo caso a estos 10 espías. Por eso decían, no, 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 porque claro, no eran cualquier tipo, eran tipos que tenían influencias sobre Israel. Pero ellos están diciendo, no vamos a poder. Esos enemigos son más grandes que nosotros. Esos espinos son más fuertes que Dios. Dios no me entiende. Este problema ahora, ¿quién me va a ayudar con este problema? El chapulín colorado iba a decir. Lo digo. ¿Quién podrá ayudarme? Yo, el chapulín colorado. No, pero no. Esto de la Biblia, ¿está bien? ¿Está bien la Biblia? ¿En serio? Te dice un chiste para quebrar un poquito la tensión, nada más que para eso. ¿Está bien? Pero la realidad es que personas dicen, Dios no me puede ayudar con esto. Porque parecen más grandes los espinos, los gigantes y todos esos problemas que tenían eran más grandes que lo que decía Dios. Que Dios le dijo, muchachos, vayan. La palabra fue soltada, una dirección, hay un propósito, esa tierra es para ustedes. Y ellos no pudieron. Lo segundo, ¿qué es lo que pasa en las personas? Entonces lo primero es que, obviamente, los espinos son más fuertes que la semilla de Dios. Pero no por la semilla de Dios, por las personas. Ahora, lo segundo es que hay una competencia en la tierra. Hay una competencia porque si le hacemos caso a Dios, si creemos en Dios o empezamos a escuchar todos los problemas que tenemos y nos justificamos con todos los problemas que tenemos para no hacer lo correcto a Dios. Porque recordad que la semilla es plantada en el corazón. Entonces, el corazón significa el terreno. Mi terrenito, pastor. ¿Cómo tu terreno? Es como que el vecino, pastor, no me diga que un vecino se me quiere usurpar. Bueno, ponele que un vecino empiece a acercarse más. Y vos decís, no, volá de acá, le decís. Bueno, eso es lo que pasa con las preocupaciones, los espinos, y la palabra de Dios. Empieza a haber una competencia. Entonces, obviamente, en esta historia nos muestra que el campo espiritual es el corazón de las personas, es lo que hay adentro. ¿Quién va a ganar por el crecimiento? ¿Va a ganar la preocupación o el deseo o va a ganar la palabra de Dios? Uno de los dos se va a tener que ahogar. La preocupación en esta historia, obviamente que tiene más fuerza que la semilla de Dios. Mateo 13:22, pero el afán de este siglo, o sea, las preocupaciones, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Algo va a empezar a crecer. Cuando algo está creciendo en tu vida, no es porque Dios no tiene dominio, es porque estamos alimentando esos miedos, esas preocupaciones, esa incertidumbre, estamos alimentándolos, lo estamos alimentando. Y la palabra de Dios empieza a ser más chica. Ahora, si vos empezás a pelear contra eso, empezás a poner a Dios por encima, vas a tener más fuerza todavía. Todo depende a quién estamos alimentando. Pero la verdadera lucha es quién va a dominar tu interior. De eso se trata la lucha. ¿Quién va a tener dominio en tu vida? Porque la vida de Dios comienza en el alma de las personas, no empieza afuera. Si Dios va a hacer algo en tu familia o en tu alrededor, primero lo va a hacer en tu alma. De ahí va a nacer todo. Hay promesas, como por ejemplo Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué nos está diciendo? Que adentro de las personas van a ser toda la vida de Dios. Eso significa que lo malo también van a ser del interior de las personas, que el enemigo va a tratar de ahogar todo lo bueno para que no pueda salir lo bueno de Dios. Y en la naturaleza pasa lo mismo. Te cuento lo que me pasó en mi jardín. Antes de tener el viaje que tuve, de repente le saco una foto y se la mando al dueño de la casa donde yo alquilo. Y le digo, Alfredo, ¿esto qué es? Es una yerba mala. Me dice, sí, sacala. El tema que lo que yo no le dije, que estaba todo plagado. Yo solamente saqué una partecita. Me dicen, sí, hay que sacarla. Yo dije, ¿cómo que hay que sacarla? En mi mente dije, tengo que sacar todo lo del jardín. Él me dijo, no, pensando que era una. No era una, eran unas cuantas. Y arranqué. Ceci de repente me venía a ayudar y ahí empecé a sacar las malas hierbas.
2 bolsas de consorcio. ¿Escuchaste? 2 bolsas de consorcio de malas hierbas. 2. Laburé, ¿eh? ¿Viste que para los que dicen que no laburo con la tierra, laburé? Vos fíjate. Es un chiste, ¿viste? Por la duda, es un chiste. Así que agarraba el pico, pum, sacando todo. Ahora, obviamente, yo me di cuenta porque estaba cortando el pasto. Me parecía raro esto. Lo saqué todo. Y había unos agujeros así. ¿Y qué pasó? Bueno, volvimos después de 2 semanas, estuve yendo a predicar por un par de lados, llegué, bueno, creció un poquito. Hoy en día, todo el pasto está todo verde, parejito, y vos no sabés lo que fue, pero tuve que sacarlas. Tuve que sacar a eso. Y ahora cuando las veo, pastor, ¿usted piensa en mí cuando saca eso? No, ¿cómo voy a pensar en vos? ¿Cómo voy a pensar en vos? Era un chiste. Pero las saco, ahora es más fácil sacarlas. Pero ¿sabés cómo me quedaban las manos cuando tuve que sacar 2 bolsas de consorcio? No la hice en un día, lo hice en un par de semanas. Y empecé a sacarlas. ¿Por qué? Obviamente porque si yo no sacaba esas malas hierbas, mataban el pasto verdadero. Y yo quería el pastito, no quería las malas hierbas. Ahora tengo todo pasto. Ahora literalmente tengo todo pasto. Ahora tengo todo, pero pasto por todos lados. No puedo creerlo. Encima me voy a mudar ahora, así que me quiero matar, pero no importa. María era una mujer que tenía un problema. Y ella pensaba que su corazón le estaba fallando. Y ella tenía 32 años y era una mujer sana. Pero tenía tantas preocupaciones ella que pensaba que tenía en su corazón, que ella asociaba cualquier cosa que le pasaba en el cuerpo con un problema del corazón. Ahora, vuelvo a decirte, si nosotros tenemos problemas en nuestro cuerpo, andá por las dudas a chequearte. Por las dudas, siempre chequear. ¿Está bien? ¿Está bien? Si bien que creemos en Dios, pero tenemos que ir al médico como buenos ciudadanos. La medicina la creó Dios. ¿Amén? Entonces, hago ese paréntesis por la duda. ¿Está bien? Creemos en milagros, acá tenemos un montón de milagros. De hecho, el milagro lo acaban de escuchar, lo que sucedió con el hermano David, y hay otros milagros más. Pero te aconsejo siempre que vas a hacerte un chequeo. Pero ella fue a hacerse un chequeo y el médico le revisó todo, absolutamente todo, análisis, todo, y le dice, María, no tenés ningún problema, no tenés nada. No, pero yo tengo un problema. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Esta mujer no podía dormir, esta mujer se preocupaba y era tanto el afán que tenía que terminó internada, pero no por problemas, sino por los ataques que le venían, hasta que, bueno, después familiares la convencieron y le dijeron, bueno, ¿por qué pensás todo esto? Y ahí empezó a hablar, no, porque yo pensaba que me podía pasar algo como a esta persona, pero ella realmente y biológicamente no tenía nada. ¿Viste lo que hacen las preocupaciones? Compiten adentro tuyo. Es una lucha que las personas viven y parece que vos querés estar en paz y esto te lleva al infierno. Querés disfrutar de las cosas y esto parece que están todos en contra tuya. Parece que está todo en contra tuya. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual por quién va a tener el dominio. Ahora, lo último que sucede. Entonces, hay una competencia por quién va a tener obviamente ese lugar en tu corazón. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si las preocupaciones o el deseo es más fuerte? El versículo 22 nos dice la última parte. Y se hace infructuosa. La Biblia nos dice que cuando los espinos ahogan la palabra de Dios, no puede haber un fruto. Infructuoso significa que no da resultados. En otras palabras, no hay resultados. Ahí tenemos un problemita. Ahora, es verdad que hay momentos de dificultad, que son pruebas, a veces son tentaciones, momentos que estamos abajo, pero son momentos. Pero otra cosa es vivir toda una vida así. Y la Biblia nos está diciendo que, claro, no empieza a haber algún resultado que el que dice la Biblia. Ahora, hay temporadas, es verdad, pero la Biblia nos está diciendo que esto es una forma de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está siendo efectiva. Porque los espinos están ahogando la palabra de Dios y los espinos están creciendo más y entonces el poder de Dios no se puede mover. Por eso la Biblia dice infructuosa, que no puede tener resultados, que no puede tener un fruto. ¿Los frutos cuáles son? Los espinos.
Y ellos empiezan a dar fruto, y ellos empiezan a dominar todo, empiezan a dominar nuestra mente, nuestras decisiones. Y esto es lo que sucede cuando la semilla de Dios se ahoga. El cocodrilo te agarra, no te mató, pero te empieza a hundir y te empieza a ahogar. Vamos finalizando, dándole lugar a la semilla de Dios. Tenemos que darle lugar a lo que Dios dice. Lo primero que tenemos que entender es que la semilla de Dios crece. Primero que tenemos que decir y meterlo adentro de nuestra alma, que la semilla de Dios crece, que funciona la palabra de Dios y todos los mandamientos. Y si nosotros guiamos nuestras vidas según la palabra de Dios, el consejo bíblico, te digo, crece. Podemos pelear al principio, pero a la larga funciona. Apocalipsis nos dice que ganamos. Aviso por la duda. Apocalipsis lo dice que ganamos. Nos dice que los cristianos se van al cielo, que ganamos y que todo lo que hicimos para Dios va a haber una recompensa. Entonces, Mateo 13:31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en las ramas. La Biblia nos dice que la palabra de Dios, porque dice que lo está comparando con la semilla de mostaza, y dice que tiene la capacidad de crecer de una manera sobrenatural, pero no solamente de crecer, sino de ayudar a otros. Si vos querés ayudar a otros en el camino de Dios, primero tenés que dejar que Dios te ayude a vos. Parece algo muy tonto, pero en vez de cambiar a los demás, tenemos que cambiar nosotros primero. Si nosotros cambiamos, la vida de Dios puede brotar en nosotros. Si un día viajaste en avión, una de las cosas que te dicen las azafatas, antes de despegar, que te dicen, si se pierde oxígeno, ellos te lo dicen así amablemente. O sea, si se rompe el avión y empieza un agujero en el avión, van a caer las máscaras. Y lo primero que te dicen, que si tenés un niño al lado, te dice, no se te ocurra ponérselo primero al niño, porque la tendencia es ponerle al niño, porque dice, si te pasa algo a vos, ¿quién ayuda al niño? Entonces dice, te pones la máscara rápido y automáticamente le pones al niño, porque si vos tenés oxígeno, vas a poder ayudar al niño. ¿Está bien? Entonces, en la vida espiritual pasa lo mismo, que Dios empieza a hacer algo en tu vida poderoso, porque la semilla de Dios puede crecer. Si le damos lugar a Dios, a la palabra de Dios en nuestras vidas, o sea, hacemos lo que Dios dice, Dios tiene la capacidad de hacernos crecer. Crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a crecer, dice la Biblia que vamos a ayudar a otros. ¡Qué tremendos! Muchos de ustedes crecieron financieramente y gracias a ustedes la iglesia se sostiene y podemos ayudar a otras iglesias. ¿Pero te acuerdas cómo llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia con tu familia? Y de repente Dios te salvó, restauró tu familia y ahora todos empezaron a servir a Dios. Porque Dios te hace crecer y cuando Dios te hace crecer empezás a ayudar a otros. Eso es lo que hace la semilla de Dios. Ayudás a otros y es una señal de que Dios está haciendo algo en tu vida, que tenés la capacidad para ayudar a otros. Lo segundo, la semilla de Dios le gana a los adversarios. No es el diablo y Dios peleando. No, en verdad es nosotros a quien le vamos a dar lugar. Porque Dios está por encima del enemigo. Dios es superior absolutamente a todo. Jesús es superior a todos los demonios y a todo. De hecho, Jesús dice, ¿se piensan que no puedo llamar a una legión de ángeles y surtirles a todos? Corte que llamo a Miguel. Corte que llamo a Gabriel a ver qué pasa acá. ¿A quién se para de mano? Jesús dijo, ¿no crees que puedo hacer esto? Dice, Jesús está por encima de todo. ¿Me entendiste el mensaje, no? Jesús y la semilla de Dios le gana. Éxodo 7:12. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de los brujos, de ellos, de los brujos, de los macumberos. Pensá por un momento, hicieron los mismos milagros, pero Dios se comió a las varas de los brujos. Dios está por encima. Efesios 1:21, está hablando de Jesús. Sobre todo principado,
y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. La Biblia nos dice que Jesús está por encima de todo. La semilla de Dios le puede ganar a cualquier adversario. Lo último, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, oye y entiende la palabra. No el mejor, no el mejor, no el más santo, no el superapóstol, el profeta, nos dice aquella persona, dice, que oye y entiende la palabra de Dios, empieza a dar fruto y produce a 160 y a 31. Lo que está diciendo es que cuando entendemos el poder de la palabra de Dios, nos vamos a rendir a Dios. Que es mejor hacer las cosas a la voluntad de Dios. Vivir para Dios tiene mejores recompensas que vivir una vida lejos de Dios. En serio, yo no he visto a alguien que se haya alejado de Dios que me haya dicho, estoy feliz. O sea, te pueden decir que están feliz, pero te digo la verdad. Si el diablo nos hace la vida miserable a los cristianos, porque nos hace la vida miserable con todo tipo de problemas, ¿vos te imaginás a los pecadores? ¿Vos te imaginás a los brujos o a aquellas personas que practican el mal? Entonces tenemos que agarrar la palabra de Dios y movernos en la palabra de Dios. No dejar que las preocupaciones. Termino con esto. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra de Dios la habló, Jesús, una dirección y había un propósito. Respondiendo Simón le dijo, maestro, vos no me entendés. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me está hundiendo esto. Toda la noche, mira que intenté. Mas en tu palabra echaré la red. Lo que vos me decís, Dios, es más importante. Y dice la Biblia que Pedro echó la red y Dios los bendijo. Qué tremendo. En medio de tus circunstancias, en medio del enemigo que te quiere ahogar, tenés que decirle, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Señor, vos me estás dando una dirección. Voy a tomar decisiones. Voy a vivir para ti. No en mi situación, en tu palabra voy a echar la red. En tu palabra voy a obedecerte. Y dejémonos sorprender por Dios. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche delante de Dios. Y quiero hacer un llamado para salvación. Quiero hacer un llamado para salvación en esta noche. Decís, pastor, yo necesito a Jesús. Yo necesito que Jesús me perdone. Estoy preocupado, estoy preocupada. La vida me está hundiendo y no encuentro la salida por ningún lado. He intentado quitarme la vida. He intentado correr. He intentado un montón de pensamientos muy locos. Porque no sabía hacia dónde dirigir. La vida me está ahogando. Pero vine a la casa de Dios. Quería ver si Dios podía hacer algo conmigo. Y Jesús salió a tu encuentro hoy. Salió a tu encuentro a decirte que no estás solo ni sola en medio de tus dificultades, pero necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Que Jesús te perdone, que Jesús te salve y que Jesús haga una obra nueva en medio de tu vida. Y en esta noche, mientras todo ojo cerrado, rostro inclinado delante de Dios, decís, pastor, yo necesito entregarle mi vida a Dios. Yo necesito darle mi vida a Jesús. Yo necesito que Jesús me perdone y abra las puertas del cielo para mi vida. Jesús te quiere salvar. Y mientras todo ojo cerrado, rostro inclinado, decís, pastor, yo necesito entregar a Jesús, mi vida a Jesús. Levanta tu mano, vamos a orar por tu vida. Vamos a orar, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga y atrás podés bajar. Ahora en un momento se te van a acercar unos hermanos para orar con vos. Quiero cambiar el orden del servicio, hablando a aquellas personas que un día caminaban en el camino del Señor. Pero las preocupaciones, los deseos personales, te apartaron del camino de Dios. Es decir, pastor, yo necesito volver al camino de Dios. Levanta tu mano, vamos a orar por tu vida para que vuelvas al camino del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hablando al pueblo de Dios, a la iglesia por un momento. ¿Qué preocupación o qué situación te está hundiendo? Hoy Dios te habló. Y a veces lo que Dios quiere hacer en tu vida es tan real, pero los espinos empiezan a levantar y empiezan a apagar todo lo que Dios quiere hacer. Y empiezan a ver otro tipo de frutos, pero Dios te quiere ayudar.
Pedro al final de esa pesca dice, Señor, no voy a mirar mis circunstancias, me hubiese gustado haber pescado, me hubiese gustado no haber perdido el tiempo toda la noche, pero Señor, vos me estás dando esta dirección, hay un propósito. Señor, en tu palabra voy a rendirme a tu voluntad, en tu palabra voy a hacer lo correcto. Iglesia, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir este altar y vamos a venir a responder a nuestro Dios en esta noche. Vamos a hablar con Dios. Por un momento, cerrá tus ojos y voy a hablarte a tu alma. Te pido que simplemente cierres tus ojos para que Dios pueda tratar en tu vida. Y lo que sucede con esta historia es que las preocupaciones y los deseos intensos tienen la capacidad de hacer que las personas desobedezcan a Dios, tienen la capacidad de matar la vida de Dios. Y lo que sucede es que la vida de las personas no empiezan a dar los resultados. Ahora es verdad que hay temporadas, es verdad, pero no es toda una vida. Y a veces el enemigo trata de venir con los problemas, pero la semilla de Dios crece. La semilla de Dios supera al enemigo. Y Pedro entendió y dijo, Señor, no quiero perder más tiempo. Señor, no quiero. No lo voy a hacer por las circunstancias que estoy viendo. Señor, lo voy a decir porque tu palabra lo dice. Y si tu palabra dice eso, Señor, voy a tirar la red en la dirección que vos me estás diciendo. Entender la palabra de Dios, entender que Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios tiene un plan para tu vida, una dirección y un propósito. Cada palabra, cada prédica que escuchás, hay una dirección, hay un propósito, hay un final. No dejes que las preocupaciones, que estos deseos apaguen todo. Y en este altar tenés la oportunidad de decirle, Señor, yo te entrego esta carga, Señor. Yo te entrego esto que he alimentado, porque yo decidí alimentarlo y hoy me doy cuenta que tengo que dejar de alimentar. Llamalo vicio, llamalo depresión, llamalo ira, llamalo tentación, lo que fuese. Lo que fuese que tiene la capacidad de hundir lo que dice la palabra de Dios. Y arrancarlo de tu vida y decir, esto no tiene que estar. Voy a arrancar esto. Y voy a darle lugar a Dios. Y tenés este altar ahora que vamos a orar, para decirle, Señor, yo lo saco de mi vida. Lo quiero sacar, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a esperar en ti, me voy a mover en tu voluntad. Y vamos a dejar que Dios nos dé esos resultados. Vamos a orar. Padre, mi Dios, en esta noche, Señor, oro por cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Tú sabes sus problemas. Tú sabes sus deseos, Señor. Y yo te pido, Señor, que cada uno de estos hermanos que están en este altar delante de ti, Señor, abran su corazón y entreguen todas estas preocupaciones, Señor, que el enemigo ha usado, Señor, para hundirlos, que ha usado para que ellos no puedan prosperar, que no puedan avanzar, Señor. Pero en esta noche, Señor, decidimos obedecer tu palabra. Decidimos, Señor, obedecer tu voz, Señor, porque tú tienes una dirección, tú tienes un plan para nuestras vidas, Señor. Yo te pido y bendigo cada hermano que está en este lugar, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, tiene la capacidad de ayudarnos, que tu palabra nos va a dar un crecimiento y no vamos a ser los mismos que el año pasado, que el mes pasado y la semana pasada, Señor. Creemos en lo sobrenatural, mi Dios, en esta noche, Señor, y entregamos todo en tus manos y te decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Tú eres fiel. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Así que cuando salgas de este lugar y venga todo el pecado y venga las preocupaciones y lo deseos, y no, Señor, en tu palabra voy a hacer tu voluntad. ¿Ven? Y le dejamos los resultados a Dios. Vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar tu vida y va a haber libertad. Va a haber libertad y va a haber cambios. Tenés que entender que el cristiano cambia. Tenés que entender y empezamos a ayudar a otros porque nosotros hemos salido. Y cuando nosotros salimos podemos ayudar y es este árbol gigante que empezamos a bendecir. Amén. Y eso es lo que Dios tiene para tu vida. Cuánto destino y cuántas personas te necesitan. Amén. Volvé a tu asiento, por favor. Volvé a tu asiento, por favor, en esta noche.